amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. Pues sí, señor, 7:10, amigos de Éxitos. Nosotros vamos en este instante a adentrarnos en un tema importante que son estos esquemas Ponzi y este reciente caso de HBIGEX en Venezuela y en Latinoamérica, que son ejemplos claros de fraudes financieros que aprovechan la desesperación económica, la falta de educación financiera y el auge de las criptomonedas. Y bueno, por aquí tenemos ya en línea telefónica a William Peña, que es periodista en tecnología, y tenemos a Aaron Olmos, docente, economista, especialista en finanzas de empresas, consultor empresarial en materia de economía digital y criptoactivos, además magíster en gerencia empresarial y candidato a doctor en gerencia, profesor de economía, finanzas, gerencia y criptoactivos y profesor del IESA adscrito al Centro de Finanzas. ¿Cómo evitar estos esquemas Ponzi? Bueno, ya los tenemos acá. Aaron, bienvenido, buen día. William, estás telefónico, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, encantada. La verdad que empecemos por explicar qué es un sistema, un esquema Ponzi, y se lo pregunto directamente al profesor Aaron Olmos. Bueno, un esquema es una estrategia que aplican algunas personas que de manera inescrupulosa, como tú decías en la introducción, se aprovechan de la ignorancia y el desconocimiento de parte de un grupo de personas, ofreciendo opciones de inversión altamente redituables, con unos rendimientos muy elevados, con montos de ingresos generalmente bajos, y que en definitiva terminan siendo una estafa porque no cumplen los objetivos que se plantearon y efectivamente terminan sustrayendo el dinero a las personas, ¿no? Ok, pero y esta pregunta sí es para William. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Eso se hace tecnológicamente, William? ¿Esto se hace...? ¿Cómo es la mecánica de esta estructura de fraude, pues? Bueno, Graciela, en principio y hace muchos años, el Ponzi ha sido, pues, por historia, unos esquemas que han funcionado siempre de manera física, y desde que las tecnologías pues invadieron el mundo, muchos de los grandes estafadores pues aprendieron también de las mecánicas de los temas de tecnología, y también se hicieron de gente especializada en todos los temas de sistemas. Y por supuesto, de una u otra manera, hoy en día, ¿cómo funcionan? Operan de una manera muy sencilla, crean una plataforma web, que además hoy en día cualquier persona puede tener una plataforma web sin mayor inconveniente, le anexan esa plataforma a sistemas de pago o algún tipo de sistema que tenga que ver con aceptación de fondos, bien sea por tarjetas de crédito, o incluso crean algunos tipos de organismos físicos para poder recaudar el dinero, y a partir de allí generan algunas especies como de tecnológicamente hablando, gráficos, contenidos que de una u otra manera ensartan o conquistan a las audiencias que están desesperadas por tener dinero. En el caso específico de HBIGEX, ellos crearon una plataforma con una página web en donde tú incluso te registrabas, a partir de allí cambiabas unos fondos, los convertías en moneda USDT, que es como un dólar virtual, y con ese dólar virtual que tú de una u otra forma entregabas de manera digital, porque tú tenías que cambiar esos fondos que tenías, convertirlos en USDT, y esos USDT es lo que literalmente aportabas al esquema Ponzi. Ellos con ese dinero supuestamente te hacían ganar el doble cada 40 días. Entonces el esquema Ponzi funciona, ¿por qué? Porque los primeros que llegan a la estafa piramidal sí cobran. Siempre van a cobrar. ¿Por qué? Porque la obligación es que tú me das 300, que era el monto mínimo que pedían, y tienes que buscar a 5 personas más o a 10 personas más, dependiendo el tipo de esquema, que me traigan 300 más. Entonces, a partir de esa pirámide que se va generando, cuando yo pues soy de la base, soy de arriba, de la punta de la pirámide, cuando consigo a 5 amigos que aportan 300, a mí en 40 días me van a dar 600 o 650. Claro, pero ya recaudaron el fondo de eso, y esos tienen que a su vez seguir buscando a 5 o a 10 o a tantas personas más, como está indicado el esquema, hasta que el esquema cae, porque llega un momento en el que, matemáticamente hablando, y eso Aaron sabe bastante de eso, es imposible que tú consigas a 40 millones de personas que estén participando del fondo. Y tecnológicamente hablando, ¿por qué? Porque en este caso con HBIGEX creaban un equipo gráficos falsos sobre tema de trading. Entonces te decían, supuestamente te enviaban señales para que tú aparentemente en algún momento del día compraras o vendieras aparentemente criptomonedas o la versión del esquema en el que estaba funcionando. Y la gente, por un tema de desconocimiento, yo hablo de dos tipos de ignorancia: la ignorancia por desconocimiento y la ignorancia por querer.
Entonces, en este caso, la gente, por no buscar otros mecanismos de conocimiento, confiaban en estos esquemas que supuestamente eran los esquemas reales, y lo que hacían era mentir con gráficos, simular con señales falsas que estaban en este momento moviéndose unas criptomonedas, muchas de ellas ni siquiera existentes, y la gente caía incauta en todo eso y creía que estaba ganando dinero. Y bueno, y eso trae como consecuencia la caída de HBI, que se suma a otros esquemas Ponzi que ha habido en el país y en el mundo en los últimos meses. Mira, una cosa, profesor, voy con usted. A ver, estaba leyendo que su nombre, el Ponzi, proviene de Charles Ponzi, que fue un estafador italiano que popularizó el método de los años 1920. Ahora, lo que sorprende, y los que estamos conversando y los que seguramente nos están escuchando, se tienen que acordar de la famosa pirámide, porque yo era chiquita cuando la pirámide aquella que estafó un poco gente en este país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una cosa que tiene tantos años y que desde 1920 circula en el mundo, todavía atrapa personas? Claro, ya William está diciendo una parte, pero usted, profesor, coméntenos. Uh-huh. Bueno, como tú bien lo dices, ya más de 100 años de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Los mismos errores, los mismos problemas, ¿no? Las mismas personas, pareciera que no aprendemos, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que, como bien lo comentaba William en su explicación, la ignorancia por necesidad ha hecho que muchas personas caigan, ¿no? El tema de Ponzi en 1920 era la venta de unos supuestos bonos y cupones que le permitían entonces a las personas generar un rendimiento, ¿no? Y bueno, esto fue de estado a estado vendiendo esto, y como bien le comentaba William, hasta el momento en el cual ya la propia estructura no permitía mayor ingreso de personas, porque los ingresos que se le daban a las personas originalmente venían de las nuevas cantidades de personas que formaban parte de esta estructura, porque efectivamente no había ningún tipo de inversión, ¿no? Esto se caía solo, ¿no? En el caso que nos ocupa, bueno, efectivamente, ¿qué falta acá? Educación financiera, económica y tecnológica, aprovechándose del desconocimiento que hay detrás del tema de los criptoactivos todavía. Con 16 años de Bitcoin ya encima del planeta, todavía hay personas que sienten y entienden y piensan que efectivamente pueden dar $300, $400 iniciales, y en 40 días eso se los doblan, y si dejan el monto entero, eso se los van a doblar cada 40 días. Y lo cierto es que detrás de esto, bueno, hay muchas personas que desde la necesidad están tratando de hacer crecer sus ingresos, pocos ingresos que tienen, porque hay personas que sumaron dinero de varios grupos para llegar a esos $300 en USD Tether y poderlos colocar acá, ¿no? Aquí lo interesante es saber cómo de alguna forma con grupos de allegados y personas conocidas, que siempre decía que estaban cobrando, porque entonces siempre hay un grupo de personas que tienen que cobrar. Claro, para que puedan hablar y decir, mira, yo cobré esto, y corra la voz y tal y cual, ¿no? Y además con esta... Claro, y además con esta remozado, como bien explicado William, profesor, justamente ahora, pues, digamos que actualizaron el sistema Ponzi con nuevas ideas para que la gente lo crea más, ¿no, profesor? Sí, bueno, estadísticamente un 12.50% de la gente siempre cobra, ¿no? Y el tema con esto es que se ha actualizado porque, bueno, cambian los tiempos, cambian las maneras, cambian las tecnologías, pero es el mismo problema, ¿no? Y al final de cuentas pareciera que no aprendemos, ¿no? Entonces, habían señales, ¿no? Habían elementos que te decían por todos lados que era algo fraudulento, ¿no? Y ¿cuáles son esas señales, profesor? Por ejemplo, cosas como que te damos un rendimiento que se duplica el dinero en 30 días. Eso hay que sospechar, cosas así, por ejemplo, ¿no? Totalmente. O sea, la mejor forma de duplicar el dinero es trabajándolo por diferentes vías, ¿no? Comerciales e inversión, pero efectivamente con estructuras que sean conocidas y que estén registradas y que estén vinculadas con actividades que pueden ser cripto también, ¿no? Pero que todos los elementos sean transparentes. ¿Qué pasó aquí? Ya Venezuela tiene bastante historia de esto, ¿no? Hace unos meses atrás ocurrió algo similar con un esquema Ponzi conocido como SolesBot, de una persona que por lo menos esta persona se hacía responsable de las operaciones y decía pues que, bueno, tenía una vida, ¿no? Maravillosa desde el punto de vista de las cripto y qué sé yo, pues es otra cosa, le venden a la gente un mundo de maravillas. En este caso ni siquiera habían caras visibles, ¿no? Sino grupos de personas que se apuntalaban en la creación, porque entonces en un café donde las personas se sentaban a hacer operaciones, en teoría era el punto de contacto. No solo Venezuela pasó en Colombia, Nicaragua, pasó en otros países que tienen dificultades económicas, y bueno, sí, efectivamente, las señales ¿cuáles eran? Uno,
te están ofreciendo grandes rendimientos a gran velocidad, eso es imposible. Cuando te están pidiendo que invites a un amigo o 3 personas para que puedas participar, también es otra señal. Una estructura de inversión tradicional, sólida, transparente, no necesitas tú por qué estar invitando gente. Exacto. Para que esto pase. Debe existir una actividad económica reconocida detrás. El no entender cómo se genera el ingreso. Hay muchas personas que asumen que por tener criptomonedas y por mostrar unos gráficos en pantalla ya es algo serio. Y bueno, el hecho de tener inclusive un negocio formal detrás hace que para algunas personas tengan credibilidad, pero que hay que hacer la debida diligencia, que hay que dudar de todo. Cuando usted a alguien le pide dinero, usted tiene que preguntarle de todo. ¿Dónde está registrado esto? Claro. ¿Quiénes son los responsables? Tiene que haber una información transparente. Claro. Ajá. Y no tiene que depender de nuevos inversores, que entiendo son las frases que dicen clave, ¿no? Porque el colapso es inevitable, profesor. Totalmente. Siempre la estructura va a caer porque no siempre va a poder seguir. Claro, y no entran fondos nuevos, exactamente. Ahora, vamos con William. Y William, hablaba el profesor y comentábamos que era como una actualización de una vieja forma de estafar, ¿verdad? Y además aquí se añade toda la digitalización y las redes sociales y lo que estaba comentando el profesor, que entonces las personas se muestran como muy, muy prósperas y tal y cual. Eso también hay que añadirlo en esta ecuación para el análisis. Claro, porque hoy en día las tecnologías son beneficiosas y te dan bastantes oportunidades de hacer millones de cosas, tanto para el bien como para el mal. Y en este caso, tú puedes crear un mundo paralelo en donde tú le muestras a una comunidad la maravillosa que es tu vida gracias a la riqueza que has obtenido a través de la cripto. Entonces alquilas una casa, una quinta mansión en la Lagunita, te vas y te montas en un Ferrari simulado de algún amigo, cualquier cosa, y entonces empiezas a crear un mundo paralelo, que ya incluso en Europa eso ha estado muy de moda. En algún momento las grandes marcas de lujo incluso contrataron a un modelo, a un actor, para que simulara riqueza y expusiera parte de los artículos de lujo que querían vender y posicionar. Y le fue muy bien. Eso fue un esquema de un influencer espectacular que se desarrolló en España específicamente y tuvo un éxito tremendísimo. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso es todo lo contrario. Tú te muestras de una manera maravillosa para captar a una gran cantidad de incautos. La ignorancia por necesidad te lleva a cometer el error de participar de esos esquemas, y si no formas parte de la pirámide al inicio, pues terminas perdiendo dinero y por supuesto hay mucha gente endeudándose. Yo conocí a una persona en Venezuela que por un esquema de esto perdió casi $5,000 incluso prestados, pues. Porque incluso después te dicen, no, para que puedas recuperar tus fondos, como en este caso con HBIE, te dicen, mira, para que tú puedas recuperar tus fondos tenemos que certificar que eres tú. Entonces tienes que depositar 200 USDT más y además tienes que traer a un amigo que nos dé 300. Entonces con eso nosotros vemos a ver si certificamos que tú realmente eres William Peña y te vamos a devolver tu cuenta y tu dinero. Mentira, eso es estafarte más. Y hay gente que todavía por la ignorancia, por necesidad, termina cayendo y termina buscando a un amigo incauto que lo quiere, porque finalmente hay que quererlo mucho, y que pone el dinero y también pierde el dinero. Claro. Entonces después se van, se desaparecen, y lo peor de todo es que no hay un rostro visible que pueda pagar por ese delito. Y las leyes tienen algunos vacíos legales que de una u otra manera tienen que ser nuevamente estudiadas, reformuladas para poder actuar en consecuencia. Bueno, la ley de delitos informáticos en Venezuela es del año 2001, pero sí tiene un apartado en donde dice que todo este tipo de delitos son penados de 4 a 7 años de cárcel. Esperemos que eso pueda funcionar. Exactamente. Ahora, profesor, fíjese, Venezuela, Colombia, Bolivia y Nicaragua son los países donde la plataforma SH y HEX bueno, parece que como apañada en esta plataforma de inversión de criptos, pues resultó masiva la participación de ciudadanos de esos países. Entonces, usted hablaba de educación financiera, pero también estamos hablando de países que están en coyunturas económicas importantes. Bueno, quizás Colombia no lo sé, pero Bolivia, Nicaragua, Venezuela, esos fueron donde hicieron mayor estrago. ¿Cuál sería el mensaje allí, profesor? ¿Qué se le puede decir a las personas? Porque obviamente el tema económico hace que tú cometas locuras, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, hay que tomar en consideración que son países donde, como tú bien lo comentas, tienen situaciones complejas a nivel económico, el dinero no alcanza, hay inflación, tipos de cambio que no favorecen, quizás salarios que no son los mejores, y las personas buscan vías alternas para generar dinero. No quiere decir que toda actividad vinculada con actividades de inversión, pues conectadas con el tema cripto, sean todas estafas. Hay elementos que son valederos y es cuestión de educarse y buscarlos, ¿no?
¿Qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo otra vez, aprovecharse del desconocimiento, de la ignorancia, de la necesidad, crear, como bien lo decía William, un mundo paralelo de generación de ingresos rápidamente. No quiere decir, otra vez lo digo, que actividades parabancarias o parafinancieras, es decir, fuera de la banca tradicional, todas sean necesariamente esquemas de este estilo. Recordemos, en Venezuela existen de hace muchos años el tema de los bolsos, las cajas, ¿no? Donde muchas personas logran generar vías de dinero alternas fuera de la banca para poder lograr sus objetivos. Pero lo cierto es que esto está y tiene un elemento importante de confianza de las personas que forman parte de estas redes, generalmente conocidos. En el caso de esta situación, de este esquema, son personas desconocidas que te hacen ver una realidad que no es, y es allí donde el educarse y el formarse es importante, ¿no? Yo tengo que entender que no todo lo que brilla es oro. Yo tengo que entender que no toda persona conocida que se acerca con una de estas propuestas lo está haciendo de buena fe, porque quizás se está acercando a Aaron, a William, a Graciela para que poder recuperar su dinero, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que entonces no solamente cae el incauto que en principio fue captado, sino que llama a otros para tratar de ver si puede recuperar sus fondos, ¿no? Claro, entonces, todos estos países de alguna manera muestran esa dificultad, y más allá de la necesidad que tenemos, debemos entender que, bueno, pues hay formas a través de la banca, de la bolsa de valores y del mundo cripto que efectivamente son más valederas y que tienen responsables detrás, y que cuando hacemos la debida diligencia podemos entender quiénes están allí. Hay que leer las letras pequeñas, hay que preguntar hasta el cansancio quiénes son los responsables y qué pasa si de alguna manera esto no llega a funcionar. Así es. Bueno, y además tengo información aquí que por lo menos fueron 80.000 víctimas. El tema de que el vacío legal, como bien apuntaba William, es importante porque, bueno, entonces, ¿de dónde te agarras tú? Hay que reformular leyes. Ahora, yo creo que también es importante que se comente aquí, tanto profesor como William, ¿cuáles serían esas señales de alerta? Porque estos esquemas son tan, bueno, ya usted lo dijo, porque son comunes en economías como las nuestras, ni hablar, pero tiene que haber unas señales de alerta que le diga a los inversionistas cómo evitar este tipo de fraudes y además, bueno, con eso unido a la poca regulación, la falta de regulación de criptomonedas o a una legislación antigua, bueno, tiene que haber una alerta aquí. La pregunta es para los dos. Bueno, voy yo rapidito. Okay. Aaron, nada, todo lo que te ofrezca un rendimiento maravilloso, tienes que ponerle el ojo, porque normalmente cuando tú ahorras o cuando tú inviertes en mercado de capitales, cuando inviertes en activos en la Bolsa de Valores de Caracas, los rendimientos son máximos de 20% al año. Al año, aquí te ofrecen rendimientos de 100 y de 150% al mes o a 10 días. Ahí yo creo que esa es la señal más clara de todo, y yo creo que es la más importante de poder detectar, o la bandera roja máxima. Y también tener mucho cuidado, porque ahorita incluso le iba a comentar, Graciela, están proliferando una gran cantidad de loterías online, así que una gran cantidad de, bueno, William Peña Loto, que también en algún momento van a tener problemas en Venezuela por todo lo que está ocurriendo, y lo estamos viendo en todas las redes ahorita, una gran cantidad de creadores de contenido que ya no están generando contenido como antes, no tienen la audiencia de antes, y ahora se están yendo a esquemas de lotería, ofreciendo televisores, lavadoras, hasta apartamentos y carros, y la gente cayendo, porque además son esquemas que no tienen ningún tipo de regulación. Aquí en Venezuela existe la Comisión Nacional de Loterías, que regula todos esos juegos en Vito y Azar, y esto está de una otra manera generando un entorno bastante complejo que las autoridades no han visto, que cuando lo vean quizás va a ser muy tarde, porque ya está cayendo mucha gente en este esquema de estafa, porque finalmente ni siquiera se conecta con una lotería legal para decir, bueno, por el triple tal, si sale el número tal, te ganaste la lavadora. No, son números infinitos y tú ganas o no ganas y nadie sabe si realmente ganaste o no ganaste, y ya incluso ahí están dándose unos problemas con esos esquemas que la tecnología permite que todas estas cosas sean, y no es que no se dé, pero tiene que haber entornos legales para proteger finalmente al que está invirtiendo, ¿no? O al que está apostando, porque cuando todos estos esquemas pueden ser perjudiciales, y la gente por necesidad pues hasta pierde todo lo que tiene. Pues eso es de mi lado. Ahora, Aaron. Pero, profesor. No, tal cual. En principio, la primera señal son altos rendimientos en corto tiempo. Una inversión, por lo menos en bolsa de valores, pudiese dar al 5% mensual, en dado caso, ¿no? Ya te está yendo bien. Qué buen dato pues, ese. Con tipos de interés, por ejemplo, que te puede dar la banca, ¿no? Al año. Entonces, este tipo de cosas son importantes. Lo otro, la idea de que necesitas grupos de personas para poder participar, ¿no? O sea, tú te conviertes en una suerte de reclutador de inversionistas. Eso no, y ahí no, la cosa no está bien.
Luego, independientemente de que nos muestren sitios web, aplicaciones y todo lo demás, es necesario saber quiénes son, dónde están, sus elementos legales, constitución de una empresa. A veces te dice, mira, Aarón, vamos a colocarnos un fondo de inversión. Ah, perfecto, buenísimo. ¿Quiénes están llevando el fondo de inversión? Ah, no, que somos un primo y yo. Entonces eso no es ningún fondo de inversión, eso es una suerte de reunión de gente tratando de ver qué hace con su dinero, ¿no? Entonces, la regulación aquí es importante. ¿Quién te regula? ¿Quién te observa? ¿Quién te controla? ¿Quién le rindes cuenta? ¿Dónde está la auditoría de esos fondos? ¿Quiénes son las personas que participan contigo? ¿Dónde está, o sea, si algo llega a pasar, lo que decíamos hace un minuto, ante qué autoridad voy a reclamar? No, solamente somos nosotros. Entonces, mira, no me interesa, porque efectivamente esto tiene todas las señales de que me vas a estafar, ¿no? Pero ¿cómo vas a decir eso de mí si me conoces? Bueno, pareciera que no te conozco porque me estás invitando a algo que efectivamente pareciera y tiene todas las luces de que va a ser una estafa. Sí, no, sin duda alguna, hay un tema de educación financiera y de prevención y de conocimiento, eso que usted está diciendo, profesor. La gente no puede confiar en cosas que sean tan maravillosas, porque el impacto económico de lo que ocurre en la economía esté produciendo pues angustia para llegar a fin de mes. Entonces, oye, ahí el punto es importantísimo, el educativo, y bueno, y también los gobiernos tienen que de alguna forma cubrir esos vacíos legales que hay con legislaciones para que las personas no caigan. La verdad, no sé qué, vamos a concluir aquí y yo creo que hay que darle a la gente herramientas. Es que es muy complicado, Graciela, porque si la gente sigue cayendo con las estafas de WhatsApp, claro, yo entiendo. Entonces no es sencillo y cuando tienes necesidad termina buscando la manera de obtener rendimientos y que sea más rápido mejor. Entonces, y lo que decía Aaron es muy importante, educación financiera, eso tiene que arrancar desde que tú estás en el menor grado de estudio, que te den por lo menos una clasecita de finanzas básicas para que tú en el futuro aprendas, y lamentablemente el 99.9% de la población no tiene ni idea del tema financiero y muchas de esas personas terminan cayendo en esquemas de este tipo y de otros tantos que puede haber. No, y una consecuencia terrible es que la gente no confíe más en las criptos, porque como se apalancan en cuestiones como estas, que entonces, bueno, la gente dirá, bueno, las criptos, eso es guillo. Okay. ¿Verdad, profesor? Yo veo que está sintiendo. Ajá. Es así, totalmente, ¿no? De hecho, el efecto negativo sobre vehículos de inversión valederos se sigue viendo, ¿no? Y los criptoactivos no son malos, son malas las personas que lo usan como herramientas para timar a los demás. Así entonces, aquí hay que educarse, hay que entender, ¿no? Educación financiera, económica y tecnológica, sobre todo, ¿no? Porque estás utilizando un criptoactivo estable, que tiene una estabilidad, que tiene una estructura, pero lo estás vinculando con algo fraudulento. Entonces hay quien dice, bueno, pero es un USDT, yo confío en eso. Claro, pero la estructura completa está pensada para timarte, ¿no? Entonces allí donde hay que educarse. La única herramienta que nos evita a nosotros ser víctimas de este tipo de estafas es la educación. Ciertamente, profesor. Muchísimas gracias de verdad por esta explicación. Me pareció extraordinaria. El profesor Aarón Olmos es docente, economista, especialista en finanzas de empresas, es consultor empresarial en materia de economía digital y criptoactivos, y magíster en gerencia empresarial y candidato a doctor en gerencia, profesor de economía del IESA, en fin. Y William Peña es periodista especializado en el área de tecnología. Creo que quedó muy bien explicado. Muy buenos días para los dos. Muchísimas gracias por el contacto hasta ahora. Un abrazo. Claro, muchísimas gracias. 7:34, nosotros nos vamos a la pausa, amigos de Circuito Éxitos, y ya regresamos con mucho más. Éxitos. Donde las melodías conectan historias.